Para hacer un estudio más riguroso que el de la teoría de Drude, siempre dentro de la aproximación semiclásica, es necesario analizar cómo se comporta la distribución de probabilidad de ocupación de los estados cuando estamos fuera de equilibrio. Cuando estamos en equilibrio, esto es que no tenemos campos externos ni gradientes de temperatura, conocemos la probabilidad de ocupación de un estado con energía epsilon y está dada simplemente por la distribución de Fermi-Dirac. El caso general que nos interesa tratar es el de un conjunto de partículas independientes, pues no estamos considerando interacciones entre los electrones, que están sujetas a campos externos y gradientes de temperatura. Y además hay procesos de equilibración. Digamos, si sacamos los gradientes y los campos externos, el sistema relaja al equilibrio termodinámico. En ese caso, la probabilidad de ocupación de los diferentes estados va a depender de las coordenadas espaciales, del vector de onda y del tiempo. Como no estamos considerando interacciones, esta probabilidad va a depender solamente de las propiedades de nuestro electrón semiclásico, su vector de onda y su posición, y no de la posición y vector de onda de todos los otros electrones. Esta cantidad en general es muy difícil de obtener y si uno hace una serie de suposiciones puede llegar a una ecuación diferencial que nos da la evolución de esta probabilidad en el tiempo, y esa ecuación se conoce como la ecuación de Boltzmann. Para calcular la corriente en el estacionario, en el caso de un campo eléctrico externo débil, vamos a poder obviar esta dependencia temporal y vamos a poder suponer que esta distribución de probabilidad está muy cerca de la distribución de probabilidad de equilibrio. Entonces, para campos débiles vamos a poder suponer que los tiempos de equilibración son cortos comparados con los de la dinámica de los electrones, y entonces vamos a estar siempre cerca del equilibrio. Así que vamos a escribir nuestra probabilidad de ocupación como la probabilidad de ocupación en el equilibrio, y acá uno podría estar en una situación en la que el potencial químico depende de la posición y la temperatura depende de la posición. Por ejemplo, tenemos un gradiente de temperatura, así que esta probabilidad es en realidad una probabilidad local, digamos. Estamos pensando que se establece un equilibrio local en cada punto de la muestra. Y además vamos a tener una corrección que vamos a suponer que es chica. Supongamos que le aplicamos a nuestro sistema un campo eléctrico débil, E, y entonces la energía de un electrón que tenía vector de onda K se va a modificar con esta ecuación que nos da el cambio de la energía en el tiempo, que es el producto escalar de la fuerza por la velocidad que tiene ese electrón. Y el cambio en energía que va a alcanzar antes de que tenga procesos de reequilibración local va a ser del orden de la fuerza por la velocidad por el tiempo característico de reequilibración. Ese tiempo de reequilibración, como en la teoría de Drude, es el tiempo característico entre dos colisiones. Lo que queremos calcular ahora es la probabilidad de ocupación a la energía epsilon K en presencia del campo eléctrico externo. Pero si encontramos un electrón con esta energía epsilon K, quiere decir que tuvo hace un tiempo tau una colisión, típicamente, y que en ese momento tenía una energía epsilon K menos delta epsilon K, porque al transcurrir el tiempo tau desde esa última colisión adquirió esta energía debido a la presencia del campo eléctrico. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de encontrar al electrón a un tiempo tau antes con esta energía. Pero para un cálculo a primer orden en el campo eléctrico alcanza con estimar esa probabilidad con la distribución de equilibrio. Entonces evaluamos la distribución de equilibrio en la energía que tenía un tiempo tau antes,
que es cuando tuvo la última colisión. Y eso nos va a dar la probabilidad de encontrarlo con energía epsilon k, que es esto que tenemos acá. Para campo eléctrico tendiendo a cero, podemos tomar ese cambio en la energía tendiendo a cero, hacer un desarrollo en serie de nuestra distribución de equilibrio. Entonces nos queda la distribución de equilibrio evaluada en epsilon k menos la derivada de la distribución de equilibrio respecto a la energía evaluada en epsilon k, todo multiplicado por delta epsilon k. Ahora, la derivada de la función de Fermi-Dirac con respecto a la energía es menos la derivada de la función de Fermi-Dirac respecto al potencial químico. Y reemplazando delta epsilon k por la expresión que habíamos obtenido antes, llegamos a esta expresión para la distribución de probabilidad fuera de equilibrio. Nos queda entonces la distribución de probabilidad de equilibrio más una corrección pequeña para campos chicos, y además esta corrección, como la derivada de la distribución de Fermi-Dirac respecto al potencial químico es distinta de cero en un ancho k de Boltzmann por la temperatura alrededor del nivel de Fermi o del potencial químico, estas variaciones en la distribución de probabilidad se van a dar principalmente cerca del nivel de Fermi o del potencial químico, así que van a ser esos electrones los que van a dominar el transporte. Para calcular la corriente en el sistema tenemos que multiplicar la densidad de carga por la suma sobre todos los estados de la probabilidad de que ese estado esté ocupado por la velocidad que tiene ese estado. Si reemplazamos la expresión que teníamos para la distribución de probabilidad fuera de equilibrio, nos queda esta expresión, nos queda una suma de dos términos. En el primer término aparece la distribución de probabilidad de equilibrio y, como teníamos en el caso a temperatura cero en estado fundamental, por cada estado con velocidad v sub k vamos a tener otro con velocidad menos v sub k con la misma probabilidad de ocupación. Así que este término va a dar cero. Y lo que nos queda para la corriente es este término, que como vemos es proporcional al campo eléctrico, así que vamos a recuperar la ley de Ohm. Nos queda entonces esta expresión para la corriente de electrones. El tau, el tiempo de equilibración, en general depende de K y de la energía, pero como esta función de Fermi derivada es distinta de cero significativamente solamente en un ancho K de Boltzmann T alrededor del potencial químico, en general uno puede aproximar este tiempo de equilibración por el tiempo de equilibración evaluado a la energía de Fermi. Este tau depende de la energía porque en general, por ejemplo, si tenemos un estado asociado a una energía muy alta, tiene muchos más caminos para perder energía que un estado a una energía muy baja. Entonces, al aumentar la energía suele hacerse más corto ese tiempo de reequilibración. Vamos a sacar entonces este tau de la suma, nos va a quedar el tau evaluado en la energía de Fermi, y después, como siempre, vamos a pasar de suma a integral, y para eso metemos la densidad de estados, nos va a aparecer el volumen, que se nos va a ir con este volumen de acá. El 2 que aparece en la densidad de estados, como siempre, es debido al grado de libertad de spin. Si estamos en un potencial periódico, todas las bandas que estén parcialmente ocupadas van a contribuir a la corriente, así que vamos a tener energías que van a tener un índice de banda, lo mismo con las velocidades y el tiempo de relajación. Y ahora la suma esta va a ser sobre bandas parcialmente ocupadas, y la integral en K va a ser sobre toda la primera zona de Brillouin. Tenemos una corriente que es lineal en el campo eléctrico, así que definimos un tensor
de conductividad eléctrica va a ser una matriz de 3×3 en 3 dimensiones con índices alfa y beta. Quiere decir que estamos derivando la componente alfa del vector corriente respecto a la componente beta del vector campo eléctrico. Cuando consideramos la componente alfa del vector corriente, nos va a aparecer la componente alfa del vector velocidad acá, y cuando derivamos respecto a la componente beta del vector campo eléctrico, nos va a aparecer lo que lo acompaña, que es la componente beta del vector velocidad. Eso es lo que nos aparece acá en esta cuenta en la que estamos considerando una sola banda, así que tiramos el índice de banda n. Nos va a convenir reescribir la derivada de la función de Fermi-Dirac respecto al potencial químico como menos la derivada de la función de Fermi-Dirac respecto a la energía en la que está evaluada. Reemplazamos eso y además la componente beta de la velocidad es 1 sobre h barra por la derivada de la energía respecto a la componente beta del vector de onda. Ahora, la derivada de f respecto a epsilon k por la derivada de epsilon k respecto a k sub b es lo mismo que la derivada de f respecto a k sub b. Nos queda entonces esta expresión para el tensor de conductividad eléctrica. Para cada alfa podemos armar un vector si escribimos acá un gradiente en el que estamos derivando respecto a las tres componentes del vector de onda. Pero entonces nos queda una integral sobre toda la primera zona de Brillouin. Esta es una función periódica en la red recíproca porque la energía es una función periódica en la red recíproca y esto es una derivada de la energía. Y acá, de vuelta, esto es una función de la energía, así que también va a ser periódica. Pero esta integral de acá vimos que es lo mismo que menos, se me va este signo menos, la integral en la que pasamos este gradiente a la otra función. Así que nos queda la función de Fermi y el gradiente de la velocidad. Volvemos a escribir el tensor conductividad componente a componente y lo que nos queda es la derivada segunda de la energía respecto a la componente alfa del vector de onda y la componente beta del vector de onda. Pero eso con este 1 sobre h barra al cuadrado nos forma el tensor de masa a la menos 1. Y nos queda finalmente esta expresión. Si m, la matriz o el tensor de masa, no depende de k en el dominio de integración, donde esta función de Fermi es significativamente distinta de 0, lo que vamos a tener es que lo vamos a poder sacar de la integral y nos va a quedar una expresión de este tipo. Este tensor de masa no va a depender mucho de k, por ejemplo si estamos en un mínimo de la banda. Ahora, esto que nos queda acá no es otra cosa que el número de partículas por unidad de volumen, o sea, la densidad electrónica. Si el tensor de masa es diagonal y además tiene el mismo valor para la masa efectiva en toda la diagonal, podemos quedarnos con una conductividad eléctrica que es un escalar y en la que aparece la masa efectiva y la densidad electrónica. Queda para ustedes para la práctica ver qué ocurre cuando estamos cerca de un máximo de la relación de dispersión. Ahí el dominio en el que vamos a tener que integrar va a ser mucho más amplio, pero podemos hacer un truco para integrar solamente cerca del tope de la banda. Este formalismo, calculando la distribución de probabilidad fuera de equilibrio, permite calcular otras corrientes como la energía, la del número de partículas y del calor, y también permite incluir gradientes de temperatura en el problema. Si tenemos un gradiente de temperatura, nos aparece un término de este tipo en la corrección a la distribución de probabilidad de equilibrio.
Para calcular el efecto Hall hay que ir un poco más allá y considerar además la dependencia temporal que tiene esta distribución fuera de equilibrio. Eso está trabajado con bastante detalle en el capítulo 17 del libro de Marder, y el resultado principal es que, de vuelta, cuando tenemos una banda que está casi llena, tenemos electrones que se comportan como si tuvieran carga positiva, y eso termina dando un coeficiente de Hall positivo, como se observa en algunos sistemas.